Les mostraré los peores años para estar vivo en la historia de la humanidad. Primero, antes de comenzar, hay que aclarar de que no existe un único año que sea el peor para toda la humanidad. Dependiendo de la geografía, el desarrollo de un país, las políticas y los países fronterizos, es que algunas situaciones pueden ser más complicadas para algunas naciones que para otras. Un ejemplo de esto es la peste negra, que fue catastrófica en Europa, pero no en América. Aclarado esto, intentaré indicar en qué lugares era peor vivir, en qué época. Partamos de la actualidad. Año 2020, que está en este video debido al COVID-19, que afectó en todo el mundo, y quienes mejor lo llevaron fueron Oceanía por su lejanía del resto de continentes y países, y Europa por el desarrollo de sus naciones, y quienes más la padecieron fueron Asia, África y América. Y en este último, los países que se vieron más afectados fueron los Estados Unidos y Brasil. En ambos casos, debido a las grandes poblaciones de los dos países, las dos más grandes de todo el continente americano, y debido a que tomaron la estupenda idea, énfasis en las primeras letras de esa palabra, en no colocar cuarentena en sus poblaciones, por lo que permitieron a todas las personas andar libres en la calle, lo que terminó aumentando el número de contagios y posteriormente de víctimas. Para Trump y Bolsonaro no había COVID. Y en América y África, una vez que se llegó a cierto número de contagios, los países decidieron mejor dejar de contar, para no seguir alarmando a la población. Viajamos ahora a un periodo que abarca un par de años, la Segunda Guerra Mundial. El contexto es simple, la guerra más mortífera en historia con unos 80 millones de muertos. Claro que no valía la pena vivir en el epicentro de esto. Cientos, miles, millones de personas terminaron siendo utilizadas como carne de cañón. La Primera Guerra Mundial, de los años 1914 a 1918. Lo mismo, no valía la pena vivir si estabas en Europa. Una guerra que se había planificado para un par de semanas o meses terminó extendiéndose por varios años. Terminó llevándose la vida de unos 20 millones de personas que, si no morían en un campo de batalla con un tiro en la cabeza, lo hacían motivo de las enfermedades, dadas las precarias condiciones que habían en los lugares de batalla. Pero no solamente era jodido por la guerra, también tuvieron la peste española, la cual se estima que se llevó unos 50 millones de personas, y algunas personas exageran el número hasta 100 millones. Con lo cual no solamente tenías que preocuparte de la propia guerra, sino también de esta enfermedad. 1816, el año sin verano. Pero lugares para estar: Europa, el norte de Asia y el norte de América. Erupciones volcánicas arrojaron a la atmósfera millones de toneladas en polvo, cenizas volcánicas y dióxido de azufre. Como resultado, las temperaturas mundiales descendieron, provocando con esto un invierno muy severo que destruyó cosechas en distintos países. Entre las zonas afectadas estuvieron China, el norte de Europa y el noreste de los Estados Unidos. Inclusive nevó en lugares cercanos al Ecuador, como el sur de México y Guatemala. Por si faltaba algo que agregar para los europeos, estos apenas se estaban recuperando de las guerras napoleónicas, por lo que también se padeció una gran escasez de comida. Yendo más atrás, hasta la década del 1590, encontramos una hambruna que devastó Europa. Hubo viruela y gripe. Las enfermedades mencionadas comenzaron a afectar a grandes poblaciones indígenas del continente. Estas enfermedades venían procedentes de los europeos, a la vez que también los europeos se contagiaban de la sífilis que poseían los nativos americanos. Ahora nos vamos hacia los años 1347 a 1353, en una época que seguramente les sonará mucho con lo que voy a decir: la peste negra. Es con gran diferencia la pandemia de peste bubónica más mortífera en la historia de la humanidad. Afectó a Eurasia y al norte de África. Es complicado conocer el número de víctimas de esta pandemia, pero algunos estudios contemporáneos las estiman entre 80 y 200 millones de personas, lo que quiere decir que provocó la muerte de entre el 30 y 60% de la población de Europa. Creo que sobra decir cuál fue el peor lugar para estar vivo en esa época. Viajamos hacia la década del 1330, en donde el peor lugar para vivir fue China debido a una gran hambruna, la cual hizo estragos en la población. Población que, dicho sea de paso, en toda la historia registrada siempre ha sido numerosa.
Y finalmente llegamos al que algunas personas han denominado el peor año para vivir en la historia, el 536 y los años siguientes. Todo comenzó con una erupción volcánica, o más de una. Esto provocó un invierno volcánico de unos 10 años de duración. Las temperaturas en Europa descendieron una media de 2,5 grados Celsius. Las cosechas frente a estas temperaturas no tuvieron mucho que hacer, no prosperaron y el pueblo pasó hambre. Con esta llegó la desesperación y algunos pueblos terminaron en armas unos contra otros. Por si esto fuera poco, en el año 540 llegó la peste bubónica. Todo esto sumió al continente europeo en un estancamiento económico que duró hasta el 640. Si no parece suficiente, el hielo analizado apunta a que ese año hubo un aumento de plomo en el aire. Incluso en el lejano Perú se registraron consecuencias, pues hubieron sequías que afectaron el desarrollo de la cultura moche. Y algunas de las sociedades que vivían en el 530 simplemente no pudieron resistir a las décadas siguientes. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que ha sido el peor año en la historia de la humanidad? ¿Y qué otro año agregarían a esta lista? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios.